Vamos a retomar lo que es el tema de triángulos rectángulos. ¿Qué es un triángulo? Un triángulo es una figura geométrica que tiene tres lados. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3 lados. Pero el triángulo rectángulo tiene una característica, que tiene un ángulo que mide 90 grados. ¿Cómo lo identificamos cuando ya nos lo dan el triángulo? Va a tener una figurita como un rectángulo así, donde me va a indicar que ahí hay 90 grados. Es muy importante que reconozcas ese triángulo. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestra vista nos engaña y decimos que posiblemente sí sea algo que tenga 90 grados. Tú conoces las escuadras nos ayudan para eso. Observa que esta parte de la escuadra queda acabar con nuestro triángulo en ese ángulo. Observa, aquí tenemos la otra posición y aquí tenemos la otra posición. Si observas este lado de aquí, no queda bien con la escuadra, por lo tanto aquí no hay 90 grados. Entonces un triángulo rectángulo va a tener un ángulo de 90 grados. Los otros dos ángulos van a ser agudos, o sea, menos de 90 grados. Estos ángulos que son agudos los represento con este símbolo. Este símbolo se lee ángulo teta y se escribe así. Puede ser que sea este, o puedo utilizar este símbolo que se lee ángulo alfa. Esos son dos símbolos que se saben utilizar, pero también podemos utilizar letras. Si aquí te dan el vértice A, podemos ocupar el ángulo A. Este símbolo significa ángulo. Ángulo A. Y así puedes identificarlo de varias maneras. Yo puedo escribir aquí la letra B y yo puedo colocar que ese es el ángulo B. Vértice es el puntito donde se unen las dos líneas, vértice B, pero también el ángulo puede ser B. Va a depender de cómo te lo entregue tu maestro. Ángulo B. Bien. Ahora, un triángulo rectángulo tiene, como dijimos, tres lados, pero a los lados le llamamos catetos y al que está enfrente de los 90 grados se le sabe llamar hipotenusa. Y a los que están formando lo que son el ángulo se le llaman catetos. Cateto, cateto. Este sería la hipotenusa. Y estos serían catetos. Cateto, cateto. Aquí en este, el que está aquí sería la hipotenusa. Le voy a poner la H de hipotenusa y aquí le voy a poner cateto. Cateto, cateto. Ahora los catetos los puedo representar con letra A o letra B. O simplemente podemos, dependiendo de lo que estemos hablando del ángulo, podemos trabajarlo como opuesto y adyacente. Ya vamos a ver esa parte. Bien, continuando con los triángulos rectángulos, vamos a observar que este mide 90 grados, como dijimos, le voy a colocar aquí 90 grados. Y conocemos de que los dos ángulos, este más este ángulo, tienen que medir 90 grados sumados también, para que los tres ángulos me den 180 grados. Le voy a colocar que este es el ángulo A, para que el ángulo A más el ángulo alfa más el ángulo teta midan 180 grados. Pero estos dos ángulos agudos, un ángulo agudo y ángulo agudo, tiene que medir 90 grados en un triángulo rectángulo. Por ejemplo, si este ángulo mide 48 grados, este otro que está aquí debe de medir el complemento para 90, que sería, ¿cuánto sería? 42 grados. Muy bien. Para que al sumarlo con este otro que tengo aquí, nos dé 180 grados. Bien, ya conocimos algo más. Podemos colocar que los ángulos internos, repito, los ángulos internos de un triángulo sumados deben dar 180 grados, o sea, los tres en cualquier triángulo, aunque no sea rectángulo. Pero
En un triángulo rectángulo, los ángulos agudos, que serían estos dos, sumados deben dar 90 grados. Bien, grábate eso en tu cabecita para que lo tomes en cuenta. Ahora vamos a tomar en cuenta el ángulo de 90 grados y un ángulo agudo. Como te había dicho en el caso anterior, cada lado de un triángulo rectángulo tiene nombre. El que está enfrente del ángulo de 90 grados siempre se va a llamar hipotenusa. Y lo voy a representar con la H, I y P, o simplemente la H. Ahora, yo tengo este ángulo que es un ángulo agudo, pero como voy a trabajar con respecto a este ángulo, el lado que está enfrente de ese ángulo yo le voy a llamar cateto opuesto o lado opuesto, y nada más le voy a poner la letra O y la letra P. Significa lado opuesto o cateto opuesto. El que está formando el ángulo con el que estoy trabajando le voy a llamar cateto adyacente o simplemente adyacente o lado adyacente, y lo voy a representar así. Entonces recuerda, la O y la P significa lado opuesto y ADY significa lado adyacente. Que adyacente significa que está a un lado del ángulo y opuesto es que está enfrente de él. Entonces, para este ángulo, el opuesto va a ser el que está enfrente de él. Si yo le pongo una letra al opuesto y yo digo que este lado mide X y este otro lado mide M, desde aquí hasta aquí mide M, entonces mi lado opuesto de este ángulo sería X y mi lado adyacente sería M. Pero si te dibujo ahora el otro ángulo aquí, alfa, para el ángulo alfa, ahora el opuesto ya no va a ser X, el opuesto es el que está enfrente de él, que sería M. Y el adyacente sería el que está a la par de él, que sería a este X. Todo esto de aquí para acá dijimos que medía X. La hipotenusa no cambia para ninguno de los dos, sigue siendo este lado que si yo le pongo una letra, llamémosla N, sigue siendo ese lado la hipotenusa. Ese no va a cambiar para ninguno de los triángulos rectángulos. Hagamos otra prueba. Veamos. Voy a dibujar el triángulo diferente. Aquí tengo otro triángulo. Hoy lo he llamado vértice ABC. Se dice triángulo ABC. ¿Por qué? Este dibujito significa que es un triángulo de ABC. ABC. Pasa por esos puntos. Entonces voy a trabajar para este ángulo. Aquí están los 90 grados. La hipotenusa es este. Le voy a colocar que este es el lado que va de A hacia C, este va de B hacia C y este va de A hacia C. Entonces, el opuesto para este ángulo sería este que está enfrente de él, BC. El adyacente para este ángulo es este que forma, ¿ve? Porque esta es la hipotenusa, este que forma el ángulo, el que está a la par de él, AC. Y la hipotenusa va a ser de A hacia C, el que está enfrente del ángulo de 90 grados. Bien, este sería como un dato general de un triángulo rectángulo. No es todo lo que debes saber del triángulo rectángulo, pero sí es una parte de sus datos generales. Bien, ampliando un poquito más nuestros datos o nuestra información, tenemos un tema o una parte que se llama razones trigonométricas. Esto nada más se da para los triángulos rectángulos. Vas a obtener el seno, que lo vamos a representar por sen, el coseno, que lo vamos a representar como cos, el coseno, tangente, que lo vamos a representar como tan. Estas son las tres principales. Fíjate bien,
Cada uno de estos son las simbologías, se representa según el ángulo que estemos trabajando. Para obtener el seno, yo voy a dividir el seno de cualquier ángulo. En este caso yo le voy a poner ángulo teta. Siempre lo voy a obtener dividiendo el opuesto entre la adyacente, entre la hipotenusa. El coseno lo vamos a obtener dividiendo el adyacente entre la hipotenusa. Y tangente lo vamos a obtener dividiendo el opuesto entre la adyacente. Es por eso que tienes que aprender a identificarlos. Entonces, esto debes de aprendértelo para poder trabajar con lo que son las razones trigonométricas. Aparte de estas tres, de un triángulo rectángulo se puede obtener otras tres razones trigonométricas. Estas son cosecante, secante y cotangente. Cosecante se representa la letra C mayúscula SC, secante SCE y cotangente COT. Entonces, aquí tienen una característica muy observable, que si tengo seno, el cosecante sería SE del ángulo cualquiera que estemos trabajando. Se va a identificar lo contrario de esta, sería dividir lo que va de la hipotenusa entre el opuesto. El de secante se va a dividir lo contrario de este, hipotenusa entre adyacente. Y cotangente se va a dividir lo contrario de este, adyacente entre opuesto. Y ahí tengo identificadas las 6 razones trigonométricas. Si observas, vamos a utilizar los opuestos y adyacente y las hipotenusas, por lo tanto debes de identificarlo. Si vamos a trabajar con este ángulo, entonces los valores que voy a ocupar son este de aquí, que sería el opuesto, y el adyacente sería este, y esta sería la hipotenusa. Recuerda, el que está enfrente de los 90 grados son la hipotenusa. Si le damos valores, imagínate que el opuesto mida 3, el adyacente mida 4 y la hipotenusa mida 5, entonces aquí van a cambiar esos valores. Ya no voy a poner las letras, sino que voy a poner los valores que tenemos. Es por eso que debes de aprenderte o identificar los lados de cada ángulo que estemos trabajando. Esto sería si estoy trabajando con este ángulo, pero si ahora me dicen trabajemos con este otro, entonces este de aquí cambiaría y yo voy a poner aquí que va a ir el otro ángulo que voy a trabajar. Observa, va a depender del ángulo que te den para que tú trabajes. Pero que esto no va a cambiar. Lo que va a cambiar es que para este ángulo ya no voy a trabajar estos así, sino que ya para este ángulo este sería el opuesto y este sería el adyacente. La hipotenusa no cambia. Y así vas a ir cambiando los valores. Por ejemplo, para el seno del ángulo alfa, el opuesto es 4. Entonces, en vez de esto vas a colocar 4. Y en vez de la hipotenusa vas a colocar 5. Y así vas a ir cambiando los valores. Va a depender de lo que te diga. Vamos a hacer el otro. Coseno del ángulo, el opuesto, necesito adyacente. Aquí sería un 3. Y aquí sería el 5. Y así vas a ir cambiando. Entonces te recomiendo que para que comprendas tus lecciones de ESMATE, de matemáticas de primer año, es necesario que veas este video y que trates de aprenderte esta parte de aquí. Vamos a regresar aquí, que este es opuesto entre hipotenusa, este es adyacente entre hipotenusa, y así trata de aprendértelo. Puedes repetir varias veces esto y hablarlo bastante, decirlo, repetirlo y escribirlo para que se te quede y así no tengas ningún problema en tus lecciones. Bien, espero que te sirva este video para poder comprender las lecciones de tu libro.